Noticias de última hora, preste mucha atención. Noboa dice que grupos terroristas querían ejecutar un golpe de Estado. El presidente destacó que el Estado haya tomado en control de los centros penitenciarios y justificó la extensión por 30 días más el estado excepción. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que la toma del canal TC Televisión, el pasado 9 de enero, fue un intento de golpe de Estado por parte de los grupos terroristas. Así lo indicó este 8 de marzo en la clausura del Seminario Internacional sobre Seguridad y Delincuencia organizada por la Comunidad Europea. Ante la sala dijo que no es solo un canal, sino una empresa del Estado sobre lo cual él sentía una total responsabilidad por sus vidas porque eran empleados pública y él era el último responsable, pero que lograron neutralizar y acabar con la amenaza y dimos un golpe fuerte y una imagen importante que todo el mundo vio, cómo actuamos, cómo lo hicimos y cómo resolvimos el problema. Vimos como un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las 2 primeras semanas de enero se lo iba a ejecutar, trataron de desestabilizar el gobierno de todas las formas posibles, pero una mañana decidí declarar el estado de conflicto armado no internacional, que es una decisión en la cual uno se la lleva toda la vida, apuntó el primer mandatario, pues dijo que no muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo y peor la valentía de declarar guerra. Como anécdota contó que ha estado en un cruce de amenazas con líderes de grupos narcoterroristas que amenazan a sus hijos, a sus padres y a toda su familia, pero que tuvo que hablarles de la misma forma, y que llegaron a tener 170 rehenes, pero lograron sacarlos a todos vivos. Pero una vez que se vio un accionar fuerte cambiaron y el jefe de los sicarios del grupo narcoterroristas de los Lobos, peinado con una camisa blanca parecía una propaganda de Deja o de Cloro, hablando del Tratado de Ginebra y de derechos humanos teniendo a 40 rehenes y controlando 60 sicarios, le decían palanqueta y había que actuar. Dijo que no va a tolerar que se usen los derechos humanos como un escudo para que ellos puedan asesinar a quien quieran, mientras las Fuerzas Armadas y la policía esté aguantada, sufriendo todo tipo de ataques y todo tipo de acusaciones. Eso no lo vamos a soportar, nosotros vamos a proteger los derechos humanos, vamos a respetar el derecho humanitario internacional y los tratados internacionales, respetando principalmente la vida de los que se la juegan, que es la policía, militares y todos nosotros. Noboa también dijo que la fiscal Diana Salazar recibe amenazas todos los días a igual que él, a veces comparan amenazas. Como con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado. Las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Antes de decretar el estado de excepción, el presidente de la República sostuvo este viernes que el crimen organizado intentó desestabilizar al gobierno los primeros días de enero, luego de haberse enterado de la militarización de los centros carcelarios. Yo personalmente, yo se lo cuento como anécdota, pues he estado en un cruce de amenazas con líderes de grupos narcoterroristas que amenazan a mis hijos, amenazan a mis padres, amenazan a toda mi familia, pues. En un tono relajado sostuvo que han sido semanas complejas para los funcionarios públicos encargados de la seguridad, que constantemente están siendo amenazados de muerte, al igual que la fiscal general Diana Salazar. A veces conversamos, comparamos amenazas. Dice, bueno, ¿cómo te fue hoy? Hoy dice que me iban a poner un coche bomba. Ay, chuta, qué pena. Y a ti, bueno, hoy vinieron unos militares, cruzaron la frontera por el norte y me querían matar. Ay, chuta, qué pena. La fiscal, en cambio, recalcó que estas amenazas no la detendrán y que continuará investigando los actos de corrupción y a los criminales que están detrás de estos hechos ilícitos. Y responde a investigaciones serias, que bajo ningún concepto se pueden ensuciar con la política. No nos confundamos. Atacamos a las economías criminales, no a los políticos. Indicó que ahora es momento de debilitar a las economías criminales una vez que se ha neutralizado a las organizaciones terroristas. La ley de extinción de dominio se configura como el órgano ejecutor de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en el ámbito de incidencia y aplicación correspondiente a la institución a la que represento. Estas intervenciones se dieron en el marco del evento clausura de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Penitenciaria, donde expertos de Italia y la Unión Europea compartieron conocimientos a entidades de gobierno para combatir al crimen organizado y la importancia de ejecutar permanentemente estas acciones. En más noticias. Rafael Correa, Ricardo Patiño y Vinicio Alvarado son parte de los correístas a los que Fiscalía convoca a rendir versión en caso reconstrucción de Manabí.
La Fiscalía en el caso Reconstrucción de Manabí investiga un uso abusivo de dineros públicos y la entrega de contratos a cercanos de los 3 procesados. El expresidente Rafael Correa, el exministro de Defensa Ricardo Patiño, los exministros de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y Walter Solís y el exministro de la Producción Vinicio Alvarado son 5 de los 15 exfuncionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana que son convocados por la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión dentro del caso Reconstrucción de Manabí, proceso penal en el que uno de los 3 investigados por el delito de peculado es el exvicepresidente Jorge Glass. Desde el 5 de enero pasado existe abierta una instrucción fiscal en la que la Fiscalía investiga un supuesto abuso de dineros públicos que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas, gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Se entiende que los recursos no fueron invertidos en obras prioritarias para la población, sino que más bien se dio viabilidad a obras para poder beneficiar con contratos a empresas relacionadas con los procesados. Glass es investigado por sus intervenciones como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, Carlos Bernal, al haber sido secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, por sus actuaciones como gerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. Las versiones deberán rendirse entre el lunes 18 y el lunes 25 de marzo próximo, ya sea vía telemática, pues muchos de los procesados se mantienen fuera del país en calidad de prófugos, o acercándose a la unidad de fuero de Corte Nacional número 2 de la Fiscalía, en el piso 19 del edificio sede de la institución en el norte de Quito. En total son 22 las personas que convocó la fiscal general Diana Salazar en el último impulso que consta en el proceso dentro del caso Reconstrucción de Manabí, una causa penal que procesa al exvicepresidente Jorge Glass por un supuesto desvío de cerca de 1.600 millones que fueron recaudados para la rehabilitación de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto de abril de 2016. Desde el próximo 18 de marzo, exfuncionarios de la Revolución Ciudadana deberán referirse al proceso. A las 15 horas de ese mismo día está convocado el ex canciller y mano derecha del correísmo Ricardo Patiño, quien está asilado en México tras ser procesado por un caso de instigación. Una hora más tarde, la exministra de Transporte prófuga de la justicia por el caso Sobornos 2012-2016, María de los Ángeles Duarte. El listado continúa el 19 de marzo con la versión vía telemática del exsecretario del Agua, también con cuentas pendientes con la justicia Walter Solís Valareso. A las 16 horas, el expresidente Rafael Correa, quien también cuenta con una orden de prisión vigente desde septiembre de 2020. No quedó sino demostrado que utilizaron la tragedia humana para embolsicarse dineros del pueblo ecuatoriano, que con la mejor voluntad aportaron recursos importantes para la reconstrucción. Para los siguientes 2 días, miércoles 20 y jueves 21 de marzo, están convocados 9 delegados que en ese entonces laboraban en los ministerios de Producción, de Industrias y Finanzas, así como de la Subsecretaría de Planificación. Mientras que el viernes 22 de marzo deberá rendir su versión el exsecretario de la Administración del Correísmo Vinicio Alvarado Espinel, también sentenciado en el caso Sobornos. Junto a él están convocados el expresidente de la AME, Daniel Avecilla, el exalcalde de Manta, Jorge Zambrano, expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, María Soledad Barrera, y el exgerente de Banecuador, Ricardo Zurita. Ya hay un delincuente escondido en una embajada, hay otros que no están en el país y otros que podrán irse. La justicia que tarda no es justicia. Los 90 días de instrucción fiscal otorgados dentro de este proceso concluyen el próximo 4 de abril. En más noticias. En el caso Purga, chats revelarían que juez solicitó el ingreso de un hijo a la función judicial del Guayas a cambio de su decisión en caso Banco del Pacífico. Como parte del caso Purga, la Fiscalía analiza irregularidades cometidas en la entrega de un habeas data solicitado por el exasambleísta Pablo Muentes. Las irregularidades en la concesión de un habeas data mediante el cual el hoy exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes y su esposa, Mónica, recibieron, por daños y perjuicios, de parte del Banco del Pacífico cerca de $4 millones, es uno de los 6 hechos que analiza la Fiscalía General del Estado, a través del despacho de su titular, Diana Salazar, dentro de lo que hoy se conoce como el caso Purga. La fiscal general, durante la audiencia de formulación de cargos contra 12 procesados por delincuencia organizada, la cual se dio entre el 4 y el 5 de marzo últimos, resumía así el hecho investigado. Le otorgan un crédito a la cónyuge de Pablo Muentes y a él por $383,000. No pagan la deuda. Les cobran, pero hacen registrar unas notas de crédito aparentemente adulteradas mediante el abuso de un habeas data y resulta que quien debía recibir el pago termina siendo el deudor y es obligado a pagar $3.983.040.
Bajo esa línea de investigación, varios jueces del Guayas que conocieron el caso en distintas etapas habrían cometido irregularidades. Entre ellos estaría el juez de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil, Reinaldo C., uno de los 12 investigados en el caso Purga y quien el 5 de noviembre del 2020 acogió la pretensión de los demandantes. Para la Fiscalía, él habría sido quien dispuso al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago aparentemente falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Esta acción se habría dado a cambio de una recompensa. 4 días después de haber emitido la última resolución de ejecutoría en esa sentencia, en el año 2023 fue designado como juez provincial del Guayas. La designación habría llegado pese a que no cumplía los requisitos para dicho cargo, no solo por haber sido anteriormente destituido de su función como juez, sino también por mantener varios sumarios administrativos abiertos. En más noticias. Fiscal Diana Salazar, atacamos a las economías criminales, no a los políticos. La funcionaria agradeció al presidente Daniel Noboa por cuidar de su seguridad y lo felicitó por enfrentar al crimen organizado. La fiscal general, Diana Salazar, agradeció al presidente Daniel Noboa por cuidar de su seguridad y lo felicitó por haber tomado la decisión de enfrentar al crimen organizado. Lo hizo en la ceremonia de clausura del Seminario sobre Seguridad y Crimen, organizado por la Comunidad Europea. Quiero agradecer la preocupación y el trabajo del presidente de la República, en primer lugar, por mi seguridad y la de mi equipo de trabajo que ha desplegado a través de la Policía Nacional, porque eso nos está permitiendo sentir el apoyo necesario para enfocarnos en lo que se debe hacer y felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como debe ser. Sabemos que no es fácil, que hay un largo y complejo camino que recorrer, pero que haya resuelto enrumbar al país es el primer paso, y este trabajo coordinado y al mismo tiempo independiente llevará al país a mejores días, dijo la autoridad. Salazar señaló que el trabajo que se realiza en la Fiscalía es técnico, no político. El trabajo debe ser técnico, y así lo estamos haciendo, responde a investigaciones serias que bajo ningún concepto se pueden ensuciar con la política. No nos confundamos, atacamos a las economías criminales, no a los políticos. La fiscal pidió a los medios poner el foco en lo importante. Me gustaría aprovechar para pedir a los medios que pongamos el foco en lo realmente importante, que son las tramas de corrupción que estamos mostrando al país. No se dejen distraer por encuestas que solo buscan llamar la atención hacia falsas candidaturas y que buscan crear falsas expectativas en la ciudadanía. Estamos aquí para trabajar e investigar. Con ello descartó nuevamente que esté pensando en postularse a una candidatura presidencial. En estos días, Salazar ha vuelto a la palestra pública tras las revelaciones en el caso Purga, en el que se investiga una red de delincuencia organizada liderada por el exasambleísta Pablo Muentes y en la que participaron jueces y servidores judiciales. En más noticias. Jaime Nebot sobre el caso Purga, no necesito manipular la justicia, ni embarrarme recorriendo sus tortuosos caminos. El líder social cristiano habló de Pablo Muentes y reafirmó que el PSC no apoyará el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Jaime Nebot, máximo líder del Partido Social Cristiano, rompió el silencio tras las revelaciones del caso Purga, en el que un exlegislador del PSC, Pablo Muentes, es señalado por la Fiscalía como el presunto líder de una organización criminal que arregló y negoció resoluciones en la función judicial de Guayas a cambio de beneficios económicos y materiales. Nebot se pronunció la noche del jueves, 7 de marzo, a través de un video de 5 minutos transmitido en redes sociales. Que nadie está por encima de la ley, dice Jaime Nebot, tras la detención de Pablo Muentes, hombre de su confianza. El líder del Partido Social Cristiano reitera que no apoyarán el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Reapareció en este video que difundió en sus redes sociales. El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Jaime Nebot se refiere, sin mencionarlo, a la detención de quien se sabe era uno de sus hombres de confianza, Pablo Muentes, hoy procesado por el caso Purga. Corresponde a la Fiscalía probar sus acusaciones, a los acusados ejercer su derecho a la defensa y a los jueces sentenciar de conformidad con la ley. Y dice que no tiene ni ha tenido necesidad de influir en la justicia, rememorando las acciones tomadas contra algunos funcionarios cuando estaba al frente del municipio de Guayaquil. Ni siquiera se atrevieron a decirlo cuando como alcalde de Guayaquil pedí y logré que las autoridades competentes destituyeran a 17 fiscales que ponían en libertad a los delincuentes, ni tampoco lo dijeron cuando llegué al extremo de castigar con mi propia mano a un juez que se había aliado con una mafia de pipones para atacar a Guayaquil.
sostiene que quienes vinculan al PSC con los hechos que hoy se conocen en el caso Purga lo intentan desprestigiar y reitera que en el juicio político a la fiscal general no votarán por su destitución. No votaremos por la destitución de la fiscal general. Esta es nuestra posición. Nosotros sí tenemos palabra. Al video le llamó La Verdad en 5 minutos. La calumnia